Gracias, Toñito. Buenas tardes. Agradezco a Dios la oportunidad que me da de compartir su palabra con todos ustedes. Y bueno, nuestro pastor Luis Contreras nos habló del peligro de ir en sentido contrario a Dios, en tanto que nuestro hermano Lucas Alemán nos habló de la lucha que todo creyente enfrenta diariamente. Esta tarde quiero compartir con ustedes el Salmo número 2, la victoria de Cristo sobre las naciones. Sí, hay una lucha en la vida del creyente, pero hay un Rey victorioso, Jesucristo. El apóstol Pablo, en su segunda carta, advirtió al joven pastor Timoteo que en los postreros días vendrían tiempos peligrosos, afirmando la existencia de seres humanos amadores de sí mismos, amadores de los deleites más que de Dios. En el devenir de la historia humana, el hombre ha pretendido erigirse como el Señor de la creación a través de diversas formas de pensamiento y estilos de vida, las cosmovisiones que ha manejado la humanidad. Podemos ver una cosmovisión basada en la fe, pero después, en el modernismo del siglo XVII y XVIII, de los siglos XVII y XVIII, se negó la fe para dar lugar a la razón, al racionalismo. Solo se creía aquello que podía ser probado a través del método científico o que podía ser comprendido por medio de la razón. Y como la fe no puede ser probada ni en un laboratorio ni racionalmente, es más fácil negarla. Y llegamos al posmodernismo del siglo XIX hasta el actual siglo XXI. El posmodernismo implica la negación de la fe, ya que la realidad del hombre está basada en el relativismo. Lo que él cree, lo que él siente, es verdad. No importa lo que digan los demás. Se dejan llevar por emociones y sentimientos, ni siquiera por el conocimiento que pudieran tener de algo. Dentro de este posmodernismo encontramos el humanismo, que es un sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios. El humanismo está centrado en la existencia del hombre, en sus necesidades, anhelos y logros, no en Dios ni en su palabra. Y lo que se vive actualmente es el secularismo, que es un sistema de creencia que refiere la ausencia de cualquier autoridad vinculante. Desde luego, Dios no es una autoridad. Cada persona es su propia autoridad y nadie tiene el derecho de oponerse a su estilo de vida. El problema es que el secularismo ha llegado a la iglesia, se ha introducido a la iglesia. Hoy, como nos lo compartía el hermano Lucas, la iglesia cree que es cristiana porque se congrega, porque asiste religiosamente, porque carga una Biblia. Pero saliendo de la iglesia viven como quieren, sin tener a Dios como autoridad. Es una religión, no una convicción ni un estilo de vida. El secularismo nos hace a cada uno independientes de Dios. Como afirma el doctor Albert Mohler en su libro La tormenta que se avecina, la era secular firma cheques que no puede hacer efectivos. Afirma que defiende los derechos humanos, aun cuando socava cualquier argumento a favor de la dignidad humana y los derechos naturales. Afirma tener una alta visión de la dignidad humana, pero aborta a millones de seres humanos no nacidos. Y la lista continúa. En todas estas formas de pensar, si bien el ser humano ha negado la fe, rechazando la existencia y autoridad de Dios, no se negaba a sí mismo, no negaba su identidad como hombre o mujer. Pero eso ha cambiado hoy. Hoy
la filosofía preponderante en el mundo es que el ser humano ya no sabe lo que es. Se niega a sí mismo. El pastor y médico Miguel Núñez, en su libro Revolución Sexual, establece: hace 2 décadas las palabras sexo y género podían usarse de manera indistinta sin problemas. Hoy, sin embargo, esto ha cambiado. Muchos han comenzado a opinar que el sexo define solo características biológicas que causan que un individuo sea varón o hembra, y que el género masculino y femenino es una construcción social y no biológica, que está determinada por lo que la persona siente, si es hombre o mujer, independientemente de sus órganos genitales. Y cuando una persona afirma sentirse más cómoda con el sexo opuesto al que su genética demuestra, se habla de disforia de género, que está sustentada más en los sentimientos de la persona que en su realidad genética. La disforia de género es amplia, abarca la transexualidad, que implica sentimientos como si se estuviera en el sexo equivocado. Abarca el bigénero, porque las personas se identifican con ambos géneros. Otros se denominan agénero, porque manifiestan una ausencia de género o porque se consideran un tercer género separado de los otros dos. Hay quienes afirman que se ha politizado con fines lucrativos a nivel mundial esta disforia de género, pues desde la década de los años 60 se ha buscado controlar la población mundial bajo el temor de la falta de alimentos, de la escasez de agua, del calentamiento global, y por eso se implementaron las pastillas anticonceptivas. Se promovió entre los jóvenes el amor libre, con la seguridad de no procrear hijos, fomentando la promiscuidad. Se abrió a nivel mundial la aprobación de la homosexualidad, porque esta práctica no implica procreación, y hoy esta disforia de género, que se maneja como una agenda a nivel mundial, pues aún la UNESCO ha publicado un manual para aplicarse en todas las escuelas de educación primaria, donde se instruye a los niños a ejercer el derecho de establecer su género y de decidir libremente el mantener relaciones sexuales con las personas que ellos determinen. La UNESCO, a nivel mundial. Todo bajo el argumento de los derechos humanos y la libertad personal de la libre elección. Este es el tiempo peligroso. Este es el tiempo que enfrenta la Iglesia. Este es el tiempo que enfrentarán nuestros hijos, nuestros nietos. Les pido que me acompañen al Salmo 2. Salmo 2, el reino del ungido de Jehová. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Oremos, hermanos. Padre Santo, te alabamos y agradecemos el privilegio que nos das de poder escudriñar tu palabra, y rogamos que tu Santo Espíritu nos dirija en una correcta interpretación y aplicación de la misma, y que nuestros corazones sean tierra fértil para que tu palabra produzca el efecto por el cual tú la envías, que seamos confrontados, que seamos edificados, que seamos transformados, que podamos dar fruto de obediencia y santidad para honrar tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.
El libro de los Salmos se divide en 5 libros. Los primeros 41 forman el primer libro, cuya característica es la exaltación de Dios por su creación y redención. A pesar de que se señala que los salmos del primer libro son autoría de David, los estudiosos consideran anónimos los 2 primeros salmos. Son muchos estudiosos que afirman que en realidad el Salmo 1 y 2 forman un mismo salmo. Los comentaristas Keil y Delitzsch afirman que lo que más une a estos salmos es el hecho de que uno ha sido adaptado para formar el proemio del Salterio desde una perspectiva ética y el otro desde una perspectiva profética. Respecto a este Salmo número 2, no solamente desconocemos quién lo escribió, sino también el tiempo exacto en el que haya sucedido, aunque podemos saber que lo que estaba sucediendo alrededor es que existían algunas naciones que se estaban alzando unidas en contra de un rey de Israel. Esta situación es usada por Dios como base para profetizar cómo se alzaría el mundo en contra de Él y de su Mesías, Jesucristo. Este salmo es citado constantemente en el Nuevo Testamento. Lo vemos mencionado en Mateo 3:17, en Hechos 4:25 y 13:33, en la epístola a los Hebreos, capítulo 1, versículo 5 y capítulo 5, versículo 5, por sus altas afirmaciones sobre la persona del Mesías, así como por su visión de su reino universal. Por lo tanto, es un salmo de realeza, ya que destaca el reinado del rey ungido de Israel, que es establecido por Dios para gobernar con justicia y rectitud, anticipando la venida del Mesías, el gran rey davídico que triunfará sobre los reyes terrenales que se constituyen en sus enemigos. Por lo tanto, aquí en el Salmo 2 estudiaremos la victoria de Cristo sobre sus enemigos que nos confrontan a rendirnos y a confiar en Él. Y el primer punto, vemos los enemigos de Dios, versículos 1 al 3. Y el versículo 1 inicia con una pregunta de asombro para el salmista. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Amotinar en el original hebreo significa conspirar, con la implicación de comportarse violentamente. Spurgeon, en su comentario a este salmo, señala que el verbo amotinar, escogido por Casiodoro de Reina para traducir al español el sentido del pensamiento del salmista, conforme al diccionario de la Real Academia de la Lengua, presenta 2 acepciones distintas, aunque conexas entre sí: alzar en motín a cualquier multitud y turbar e inquietar las potencias del alma o los sentidos. La palabra hebrea que se usa aquí, amotinar, es usada en Hechos 4:25 a través de la palabra griega pirazo, que denota furia, orgullo e inquietud. Da la idea de un caballo que se muestra inquieto y agresivo antes de lanzarse a la batalla. De esta forma, la rebelión nace en la parte interna del ser humano. La rebelión nace en el corazón. La forma gramática del verbo hebreo ragash, que significa amotinar, muestra una acción completada, implicando que la agitación ya está en marcha, en tanto que en el verso 2, el tiempo futuro de se levantarán muestra la continuidad de esta rebeldía ya iniciada. Las gentes y los pueblos son las naciones, son los ciudadanos de ellas que son separados, apartados del reino de Dios, del pueblo judío. Y estos pueblos y naciones meditan, que tiene la implicación de planear secretamente algo malvado. ¿Y qué es lo que meditan? Cosas vanas, literalmente cosas vacías que no producen beneficios. Las cosas vanas son aquellas que se piensan, se planean, se intentan, pero resultan imposibles llevarse a cabo, porque carecen de sentido. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo pensarlas y planearlas, y un esfuerzo inútil intentarlas, de tal modo que los pueblos, los seres humanos, planean fracasos. Podemos ver el amotinamiento de las gentes. Acompáñame al capítulo 11 de Génesis, la Torre de Babel. Leamos los versículos 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras.
Y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos esos tienen una sola lengua, un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. ¿Qué sucedía? Acababa de pasar el diluvio. Una parte del grupo humano postdiluviano, bajo la dirección del poderoso Nimrod, inició su reino, que Nimrod es el que inicia el reino de Babel. Los hombres se unen para construir una torre que en sí la construcción no era pecaminosa, pero sí el motivo de la construcción. Ellos querían dejar su huella, ser reconocidos, lo que implicaba soberbia. Ellos querían robarle la gloria a Dios. Y ante ese amontonamiento de la gente, Dios confundió su lenguaje y los esparció sobre toda la tierra. ¿Qué cosas vanas se habían pensado? Querer robarle la gloria a Dios. ¿Cuántas veces le queremos robar la gloria a Dios? Por querer llamar la atención, por querer ser reconocidos, por querer tener autoridad, poder. Y Dios dice: lo que estás pensando es vacío, no tiene sentido. Regresando al Salmo, el versículo 2 nos dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová. Los reyes y gobernantes de la tierra, los que gozan del poder político, económico y militar, se levantarán. Esto muestra una firme decisión de unirse con el propósito de conspirar contra Dios. Literalmente, esto es un complot. Y contra su ungido diciendo: el ungido es la persona que es consagrada para una función especial, a la cual se le vertía aceite sobre la cabeza. Este ungimiento se confería a los sacerdotes, como lo podemos ver en Éxodo 30:30, cuando se ungió a Aarón como sacerdote, y se ungía a los reyes, como lo podemos ver en el primer libro de Samuel 16:13, cuando se ungió a David como rey de Israel. De modo que el ungido del Señor es Jesucristo, porque Jesucristo es el sumo sacerdote y Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de señores. Por lo tanto, el versículo está enfatizando el origen del ungido. Proviene de Dios, pertenece a Dios. El ungido de Dios es el Mesías prometido en Génesis 3:15, el que vencerá a Satanás, apuntando sin duda alguna a Cristo el Salvador. Y por eso es que este salmo es considerado mesiánico. La oposición a Dios y a su Mesías es un plan profundamente meditado por las autoridades políticas de la tierra. Los que gobiernan las naciones y tienen la autoridad para imponer sus decisiones, son ellos quienes con toda intención han resuelto resistir a Dios y a Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo lo logran? Muy simple: a través de expedir leyes contrarias al diseño y la voluntad de Dios. Esto nos muestra lo vano del pensamiento del ser humano, que quiere rebelarse contra la existencia, la autoridad de Dios y el plan eterno de salvación llevado a cabo por Jesucristo. Las Sagradas Escrituras nos muestran cómo hubo oposición cuando se enjuició a Jesucristo. El Sanedrín, la cúpula religiosa,
se unió al poder político, a Pilato y a Herodes, junto con todo el pueblo que gritaba: crucifíquenlo, crucifíquenlo. El viernes le dieron la bienvenida diciendo: Hosana, el que viene en el nombre del Señor. Y 2 días después decían: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Estos que no coincidían en ideas, en propósitos, se unieron contra Cristo, se unieron contra el Mesías. Lucas lo refiere en Hechos 4, versículos 25 y 26, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en contra del Señor, contra su Cristo. Este salmo mesiánico tiene un cumplimiento parcial en los días de David, pero tendrá un cumplimiento total en el futuro. Por ello el salmista expresa: se levantarán las naciones, pero serán vencidas cuando Jesucristo regrese a establecer su reino. Este levantamiento muestra la unidad de los necios. Muchas de esas naciones rebeldes, guiadas por sus gobernantes, han experimentado guerras entre ellos, que si por territorios, que si por el petróleo, que si por implantar ideologías marxistas en contra del capitalismo. Por todo han peleado. El ser humano está más acostumbrado a vivir tiempos de guerra que tiempos de paz. Y bueno, no necesitamos ver guerras entre naciones. Nosotros peleamos con todo y por todo. Voltea a ver a tu pareja si estás casado. Voltea a ver a tus padres si eres hijo. Peleamos por todo. En la iglesia peleamos por si eres amileniarista, posmileniarista, por si eres de teología de pactos, por si eres dispensacionalista. Por todo peleamos. La paz es algo extraño en nuestras vidas. Pero aquí se nos muestra que el mundo, las naciones, los gobernantes y los gobernados olvidan sus diferencias y se unen con un propósito vano: rebelarse contra Dios y contra su Mesías. ¿Cómo se rebelan? Versículo 3. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Los rebeldes expresan su convicción de destruir por la fuerza lo que le une a Dios. Esto tiene la implicación de separar las tiras de cuero que sujetaban el yugo que mantiene unidas las cabezas de los bueyes que aran. El yugo que une. Jesucristo dijo: venid a mí todos los cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es ese aparato que se pone sobre la cabeza de los bueyes para que puedan juntos arar. Pero ¿cuántos animales quieren rebelarse al yugo? Y lo único que hacen es lastimarse sin poder lograr zafarse de ese aparato. ¿Cuántas veces nos hemos lastimado al pretender quitarnos el yugo de Dios? Sí, como creyentes. ¿Cuántas veces, en lugar de aprender a la mansedumbre, la humildad de nuestro Salvador, peleamos con Él y queremos quitarnos el yugo? No, Señor, así no. No es a tu manera, es a la mía. No, Señor, tú no sabes, yo sí sé. Y al final, ¿qué encontramos? Dolor, frustración, pecado, ofensa contra el Salvador. Las cuerdas son una implicación a romper todas las directrices del gobierno divino. Romper las ligaduras es rebelarse a la autoridad de Dios y a su palabra. Los incrédulos ven estas ligaduras, esta dependencia de Dios, como cadenas que quieren romper, porque se sienten presos en ellas. Quieren romper las cuerdas de los mandamientos de Dios para hacer todo lo que les plazca.
Piensan que la convicción de someterse a Dios es una limitante, una correa que los aprisiona, que atenta contra sus derechos, contra su libertad. ¿Y cuántas veces nos comportamos como incrédulos? Porque no nos sometemos a la palabra de Dios. ¿Cuántas veces buscamos la puerta fácil y falsa del divorcio porque no queremos someter nuestra voluntad como marido y mujer a la autoridad de la palabra de Dios? ¿Cuántos hijos quieren salir de su casa porque no soportan las ligaduras de los padres que ponen límites y orden en sus vidas y ellos se sienten aprisionados? Es que mis papás no me entienden, es que no me dejan ser, es que ya están rucos. No somos muy diferentes a los incrédulos. Por eso el secularismo ha entrado a la iglesia. Creemos o decimos creer en Dios, pero no nos sometemos a su autoridad, a su palabra. ¿Por qué el hombre quiere quitarse las ligaduras de Dios? Porque el hombre quiere ser su propio Dios. Se creen dueños de su propia vida. Piensan que nunca tendrán que darle cuentas al Creador. Eso pasó en el Edén. Satanás le dijo a Eva que si comía del fruto prohibido sería como Dios. Ella sería su propia autoridad. Ella no necesitaría a Dios. Y ella comió y dio de comer a su marido. Ambos comieron y nunca encontraron lo que sus corazones soberbios buscaban. Por el contrario, experimentaron culpa, vergüenza, y perdieron lo más valioso que tenían: estar en la presencia de Dios, tener comunión con Dios. ¿Cuántas veces comemos del fruto prohibido porque queremos ser nuestra propia autoridad? Queremos encontrar la libertad, la felicidad, el gozo, la seguridad. Y encontramos frustración y dolor. Y generamos frustración y dolor para nuestras familias, para nuestros hijos. Todo el que quiere vivir siendo independiente de Dios se constituye en enemigo de Dios. ¿En qué áreas somos enemigos de Dios? ¿En qué áreas queremos ser independientes de la voluntad de Dios? Los rebeldes rechazan todo lo que les une a Dios. Ignoran su existencia. Es más fácil decir, no existe Dios. La Escritura dice, el necio dice en su corazón, no existe Dios. Pero Dios no existe porque el hombre piense o crea o acepte que existe. Dios existe porque es Dios, el autoexistente, independientemente de lo que el ser humano piensa o crea. Así los pensamientos del hombre rebelde a Dios son pensamientos vacíos. Los llevan a creer que su rebelión les dará la libertad para vivir, cometiendo toda clase de abominaciones, de tal forma que se han envanecido y sus necios corazones se han entenebrecido, y Dios los ha entregado a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que viven deshonrando sus propios cuerpos. Esos que quieren adorar, porque es mi vida y porque yo tomo decisiones. Y hoy el mundo está sumido en la inmoralidad sexual. Hoy se quiere legalizar la pedofilia. Hoy se aplaude matar a un ser vivo que se encuentre indefenso en el vientre de una mujer. Hoy ya no hay matrimonios. Es más fácil unirnos a vivir sin un compromiso, sin un papel escrito. Hoy se fomenta el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hoy ya no hay el modelo de familia diseñado por Dios, un padre, una madre. Hoy hay una diversidad de modelos familiares, todos ellos contrarios al diseño divino. Hoy se pretende cambiar el ADN, negándose a aceptar lo que son para querer vivir como lo que nunca serán, de tal modo que hoy cualquier objeción a ese estilo de vida se tacha de intolerancia, de homofobia,
cuando tal estilo de vida carece de sustento científico, biológico, carece de toda lógica racional y sentido común. Y todo bajo el argumento de los derechos humanos. Cuando nacieron los derechos humanos, se acabaron los culpables. Los gobernantes que promueven este tipo de leyes no se dan cuenta que están destruyendo a la sociedad. No se dan cuenta que están destruyendo a la familia, que la están desintegrando. Todo bajo el secularismo que muestra un estilo de vida no sometido a ninguna autoridad, porque cada persona es su propia autoridad. Cada persona es su propio Dios. Veamos la respuesta de Dios ante esta rebelión. Los versículos 4 al 6 es el segundo apartado. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Ahora el que habla es Dios. En los primeros 3 versículos habló el salmista, pero aquí cambia de interlocutor y es Dios. Y mientras los reyes están en la tierra tramando, planeando, confabulándose contra Dios y su ungido, el Señor mora en los cielos sin ninguna preocupación. El verbo morar en el hebreo, yashab, literalmente significa estar sentado, con la implicación de permanencia. El que está sentado refiere una posición prominente en una clara alusión al gobierno de Dios. Y después dice, el Señor se burlará de ellos. El Adonai, el amo, el dueño, la máxima autoridad de la creación, el gobernante del mundo, se burlará de ellos. El que mora en los cielos, nos dice el salmista, y eso nos lleva a reflejar la atención en el lugar de Dios y en el lugar del hombre. Dios es un ser infinitamente exaltado por encima del hombre. Dios es el creador, el ser humano es creación de Él, y eso hace una gran diferencia y muestra la raíz del problema de la humanidad. La humanidad no reconoce a Dios como el creador y la humanidad no se reconoce como creación de Dios. Y eso deriva en la rebelión del corazón. Ante los pensamientos vanos de los gobernantes, Dios muestra su omnisciencia. Él conoce esos planes, y cuando afirma que Dios se reirá y se burlará de ellos, esta repetición intencionada muestra que no hay duda de que esto va a suceder. Dios se va a mofar de sus planes. ¿Qué es lo que quiere establecer Dios? Dios quiere dejar en la mente del ser humano la idea de que la más grande confederación de pueblos y reyes de la tierra y sus más amplios, extensivos, arduos y vigorosos preparativos para quebrantar los propósitos divinos carecen de todo sentido. Y a Dios no le causa preocupación, le causa risa. En Éxodo, en el capítulo 2, vemos al faraón egipcio. El faraón pensó que ordenando matar a todos los varones judíos recién nacidos, encontraría un modo infalible de terminar con la estirpe de los israelitas. ¿Qué pasó? ¿Acaso Dios no se rió de él, haciendo que su propia hija protegiera, criara y diera educación a Moisés en su propia corte? A Moisés, a quien Dios escogió para que liberara a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Sí, el que ríe al último, ríe mejor. Hoy tristemente vemos que los planes de los seres humanos de prohibir las Biblias en las escuelas, de prohibir las iglesias en algunos países, o de prohibirle a la iglesia que hable, que proclame el evangelio en contra del pecado. Hoy se prohíbe llamar al arrepentimiento y se le bautiza bajo terapia de reconversión. Y hoy hay leyes que sancionan esa terapia de reconversión. Hoy quieren impedir que el evangelio sea escuchado. Hoy quieren impedir que el divino poder del evangelio salve al pecador de la condenación eterna.
hoy quieren con injusticia detener la justicia de Dios. Todo esto es vanidad de vanidades, y el Señor se ríe desde su trono. ¿Quieres hacer reír a Dios? Platícale tus planes. Versículo 5. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Furor literalmente significa el resoplido de las fosas nasales, evidenciando una ira intensa. Después de haberse reído, les hablará, porque Dios, con el poder de su palabra, es suficiente para derrotarlos. Porque cuando Dios habla, Dios obra. Y la palabra de Dios, provocará terror en los impíos. La ira justa de Dios producirá un temor que dominará las emociones de los rebeldes, llenándolos de terror, paralizándolos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios anuncia el juicio de Dios. Dios ha hablado en 66 libros santos e inspirados, donde ha revelado su amor, su santidad, su gracia, su perdón, su plan eterno de redención, su inmutabilidad, pero también ha revelado su justicia perfecta, su ira justa. Y Dios no va a cambiar su palabra, porque la paga del pecado es muerte. Versículo 6. Pero nos muestra que a pesar de los planes infructuosos de los incrédulos, Dios continúa con sus planes eternos, mostrando su poder y su plena y total soberanía. Pero yo he puesto mi rey. Aquí se declara su propósito, en cuya ejecución envuelve la derrota de los rebeldes, al afirmar Dios que Él y solo Él firmemente ha colocado a su rey. Nada ni nadie podrá mover a este rey divino, que es Jesucristo. Esta declaración nos muestra el reinado de Cristo en 3 áreas. Cristo reina sobre sus enemigos, reina sobre ellos a pesar de su rechazo y por encima de su voluntad. Cristo como Rey eterno es la autoridad suprema sobre los reyes y gobernantes humanos, porque Dios es el que los ha colocado a cada uno de ellos en ese lugar. Como lo escribió Pablo en el capítulo 13, versículo 1 de la epístola a los Romanos. Toda autoridad es puesta por Dios, y toda autoridad dará cuentas a Dios. Segundo, Dios reina sobre sus santos. Cristo gobierna los corazones de los que Él compró a precio de sangre, de su sangre, los que son sus siervos, de tal forma que los gobierna con su espíritu y su gracia, con el poder de su palabra. Y Cristo los guarda en sus manos, y nada ni nadie los arrebatará de ellas. En tercer lugar, Cristo reina sobre toda la creación. En su carácter de heredero del Padre eterno, Él es el dueño de toda la creación. Hebreos 1:2. Dios en los postreros días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Esta declaración de heredero de todo significa a quien constituyó en dueño, en amo, en propietario de toda la creación. Cristo es el dueño de todo lo creado, lo que está en el cielo y en la tierra, lo visible y lo invisible, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. El hombre podrá decir que no cree en Dios, que Dios no existe, pero un día toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua reconocerá a Cristo el Rey, unos con el dolor de saber que no hay esperanza ya y que su destino es el infierno, y otros para el gozo de haber confiado en el Salvador. ¿De qué lado estás? Porque muchos dirán, Señor, Señor, y Cristo les dirá, nunca te conocí. No es porque vengas a la iglesia, no porque estés en las conferencias, no porque cargues una Biblia, no porque estés estudiando en el seminario.
sino porque te sometes a la autoridad del Salvador, porque te niegas a ti mismo, porque tomas tu cruz cada día, porque lo obedeces, porque solo los que obedecen la voluntad de mi Padre entrarán en el reino de los cielos. Hoy creemos ser cristianos porque te colgamos un título en la pared: egresado de tal seminario, diploma en teología. ¿Y la obediencia? ¿Y la obediencia? No entendemos que la información bíblica, teológica que tengamos y que no obedezcamos nos condena. ¿Para qué quieres aprender más si no vas a obedecer? ¿Por orgullo y soberbia? El Rey divino estará sobre Sión, mi santo monte, literalmente el monte de mi santidad, colina elegida por David para la morada del arca, y era la sede, la ciudad de David, como lo vemos en el primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 1. Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. No existe duda entre los estudiosos de este texto, incluyendo a los padres de la iglesia, que la interpretación de este versículo es absolutamente mesiánico. Aplicado al rey David como antitipo de Cristo, encontramos su fundamento bíblico en el pacto davídico que Cristo cumple plena y totalmente. Puesto que Cristo reina con la autoridad de Dios y en su nombre, resistir a Cristo es resistir a Dios. En contraste, en Juan 13:20 Jesús dijo: el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el Padre y yo, uno somos. Entonces, ya vimos los enemigos de Dios, ya vimos la respuesta de Dios. Ahora en los versículos 7 al 9 vemos el tercer punto: la victoria de Dios. Versículo 7: yo publicaré el decreto. Y aquí hay una nueva transición. Ahora el que habla es el Rey, el que Dios ha colocado en Sión, el Mesías. Y el Mesías dice: yo publicaré el decreto. Publicar un decreto refiere el procedimiento legal mediante el cual el rey firmaba un documento que consignaba su voluntad y la publicaba. Y al publicarla tenía la fuerza que debía ser cumplida. Nadie podía cambiar, alterar o anular el decreto del rey. Y todos los súbditos tenían la obligación de observarlo y obedecerlo. De esta forma, el Mesías expresa con plena convicción: yo haré que sea conocida tu ordenanza, yo publicaré tu palabra. Yo. ¿Con qué propósito? Con que sea conocida para ser obedecida. Cuando vienes a la Biblia, ¿con qué propósito vienes a ella? ¿Información o transformación? Este decreto está en conflicto directo con todos los planes vanos de los hombres, porque su objetivo del decreto divino es el establecimiento del dominio de Dios contra el que las naciones, los incrédulos, los impíos, los religiosos, los fariseos que están hoy en las iglesias no admiten, no creen, no quieren. ¿Qué anuncia el decreto divino? El anuncio es: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Toda la Biblia está centrada en Cristo. A partir de Génesis 3:15, el protoevangelio apunta al Mesías que va a venir. Los evangelios refieren el nacimiento del Mesías, su padecimiento, su muerte en la cruz, su sepultura, su resurrección. El libro de Hechos refiere el nacimiento de la iglesia, la expansión de la iglesia.
y las epístolas están escritas a la iglesia, revelando que este Cristo va a regresar en su calidad de Rey, ya no como Salvador, sino como el juez justo de toda la creación. Por lo tanto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Lo debemos entender en el término de que hijo tiene que ver con que Cristo se encarnó. Cristo es Dios. Pero Cristo no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y en su calidad de hombre, obedeció perfectamente a Dios para morir en la cruz. Mi hijo eres tú. Tienes mi misma naturaleza. Antes de ir a la cruz, Jesús oró al Padre que tú y yo seamos uno, como la gloria que yo tuve antes, y que estos discípulos a los que les he revelado mi palabra sean uno con nosotros, y que los que han de creer por la palabra que yo les he dado, la iglesia, sea uno con nosotros. Por lo tanto, el término hijo solo tiene que ver con Cristo en su encarnación. Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Cristo tuvo un nacimiento virginal. Cristo es Dios, y su calidad de hijo muestra la sumisión voluntaria de la segunda persona de la Trinidad a la autoridad de la primera persona de la autoridad. Pero eso no significa que sean diferentes. Son la misma esencia, la misma sustancia. Son la misma autoridad. Esta condición de hijo se confirmó mediante su resurrección, como lo expresa el apóstol Pablo en Hechos 13, versículos 32 y 33. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y el mismo Pablo confirma en la carta a los Romanos, en Romanos 1, versículos 3 y 4, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. Eso es lo que está diciendo Dios. Eso es lo que va a proclamar el Cristo. Yo soy el unigénito del Padre que se ha encarnado para cumplir el plan eterno. Yo soy el que muere en la cruz, el que es sepultado, pero al tercer día resucita, venciendo a la muerte, a Satanás, al mundo. ¿Lo crees? Predícalo, compártelo, proclámalo, porque el mundo no lo cree. Y el problema es que la iglesia no lo predica, la iglesia no lo vive. La iglesia no modela el evangelio. La iglesia está cómodamente sentada esperando recibir más instrucción y no tener práctica de esa instrucción. Piensa en tus familiares inconversos, incrédulos. Tal vez alguno de ellos está inmerso en esta nueva filosofía, en esta nueva agenda de género. ¿Le has compartido el evangelio? ¿Puede ver en ti la transformación que la gracia de Dios ha producido con la salvación que te ha dado? Nos decía el pastor Luis, negar el evangelio a una persona porque estamos enemistados, porque no pensamos igual que ellos, ay no, porque lo que hacen no lo puedo soportar, es negarle la puerta de la gracia de Dios. Y Dios nos salvó para proclamar su evangelio, no para que vivamos cómodamente sentados. Versículo 8: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. En el original hebreo no se contemplan los vocablos por y como, leyéndose así: pídeme y te daré las naciones,
tu herencia y tu posesión, los confines de la tierra. Entre los reyes de la antigüedad se tenía la costumbre de conceder a sus allegados más cercanos todo lo que les pedían. El ungido de Dios declara abiertamente que esas naciones del versículo 1, esas gentes del versículo 1, esos incrédulos que planearon el complot contra él, le ha sido dada por herencia, por propiedad, lo que implica que Cristo goza no solo el derecho de reinar, sino aún de dominarlas. Y no solo les ha dado la propiedad de esas naciones, sino que Él es el dueño de todos los confines de la tierra, es el dueño de toda la creación. No hay nada que no pertenezca a Cristo. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Los enemigos de Dios sufrirán el terrible poder de la justa y santa ira de Dios, de tal forma que serán quebrantados como una frágil vasija de barro que será destruida por la vara fuerte del rey. Esa vasija no puede ser restaurada nuevamente. Una vez que es desmenuzada, es aniquilada, es destruida. Así será la ruina de los pecadores. No podrán ante el juez justo y serán vencidos. Podemos ver la fragilidad del ser humano, la vasija de barro, ante la omnipotencia divina. De esta manera todos los impíos de la tierra, todos los que no le obedecieron, todos los que tramaron en su contra, todos los que con injusticia pretendieron detener la justicia de Dios, todos los que pasaron su vida y sus esfuerzos sirviendo al sistema de gobierno de Satanás, todos los que pelean contra Dios, serán juzgados, serán vencidos y enviados para siempre al infierno, a su destino eterno. Como lo puedes ver en Apocalipsis capítulo 14, versículos 14 al 20. ¿Podemos entender esto? Nos llamamos cristianos, pero peleamos con Dios. Peleamos cuando no nos sometemos. Peleamos cuando queremos alterar su palabra. Peleamos cuando queremos acomodar a nuestro beneficio la santidad de Dios. Peleamos porque no aceptamos la pureza de vida que Él nos ha regalado, porque nuestro corazón está inclinado al pecado, al orgullo, a la soberbia. No somos humildes. Buscamos a Dios cuando tenemos problemas, pero Dios no es nuestra autoridad. Nuestra autoridad son las circunstancias. Nuestra autoridad son nuestras necesidades. Nuestra autoridad son nuestros temores. Obedecemos a lo que sentimos y no a lo que sabemos. Eso nos hace enemigos de Dios. Y llegamos al último punto: el llamado de Dios. Versículo 10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. El salmista retoma la palabra. Como consecuencia del juicio eterno, Dios muestra su misericordia. Dios invita al incrédulo, al impío, al rebelde a que se arrepienta. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios es misericordioso, pero el hombre no cree en Dios, rechaza la gracia, rechaza la misericordia. Pero Dios extiende su invitación. Ahora pues, oh reyes, ustedes que tienen la facultad de gobernar, que tienen el poder político, el poder militar, ustedes sean prudentes. Este es un imperativo para los gobernantes de la tierra. Significa: reconozcan a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Han vivido sin temor, han vivido neciamente. Dejen su necedad, reconozcan a Dios, acepten su gracia,
Déjense ser instruidos por Dios a través de su palabra. Es una exhortación a un genuino arrepentimiento. Apártense de seguir confabulando contra mí. Ríndase ante mi autoridad. Denme el honor que merezco. Acepten mi palabra, mi voluntad. Sométanse a mí. Sométanse a mí. Todo aquel que no se somete a la autoridad de Cristo necesita arrepentirse, necesita reconocer su pecado, necesita clamar por perdón y por misericordia, necesita dar la vuelta al estilo de vida que lleva. No es la religión, es la convicción de adorar a Dios. Versículo 11. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. El salmista establece el fruto del genuino arrepentimiento y la evidencia de la salvación que Dios da por gracia mediante otro imperativo: sirvan a Dios, sirvan a Jehová. Muchas veces a los pastores nos preguntan: pastor, ¿cómo puedo estar seguro de que soy salvo? ¿Cómo puedo estar seguro de que tengo vida eterna? Entro a todos los estudios de la iglesia, no falto ni un domingo, estoy atento en la predicación. ¿Estás sirviendo a Dios? Aquí la idea de servir no es servir en la iglesia, Le está hablando a los gobernantes rebeldes. La invitación es a los que han confabulado en contra de Él. No es que pases a recoger la ofrenda y estoy sirviendo a Dios. No. Es desde tu puesto, donde Dios te ha colocado, con la autoridad que tengas, en un país, en una empresa, en tu casa. Sirve a Dios. Sirve a Dios. Honra a Dios. Este versículo nos muestra la posición del redimido. No importa que en la tierra seas rey, no importa el poder y autoridad que tengas delante de Dios, eres un siervo, eres literalmente un esclavo. No importa que seas el CEO de la empresa, no importa que seas el presidente de una nación, delante de Dios eres un esclavo. Un esclavo que tiene el privilegio de servir al rey. Un esclavo que tiene el privilegio de estar en la presencia de Dios. Un esclavo que tiene el privilegio y la seguridad de que el rey le conoce y le escucha. Un esclavo que se goza por servir al Salvador. Y además, este versículo nos dice la forma en que debe servirse: con temor y alegraos con temblor. Muestra reverencia a Dios, muestra temor de no agradar a Dios, muestra lo que mostró Isaías cuando vio la santidad de Dios. Soy hombre muerto, dijo Isaías, pero después de que fue transformado por el carbón encendido en sus labios y que fue quitada su culpa y perdonado su pecado, pudo decirle a Dios cuando Dios preguntó: ¿a quién enviaré? E Isaías dijo: heme aquí, envíame a mí. O Pablo, un perseguidor de la iglesia, un enemigo de Cristo, pero cuando tuvo el encuentro con el Señor, con humildad dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ni Isaías ni Pablo le dijeron al Señor: mira, Señor, tengo una larga lista de peticiones que quiero que me cumplas. Por favor, Señor, cámbiame el caballo. Señor, mejórame mi negocio. Señor, haz más grande mi casa. Señor, llévate a mi suegra. No. ¿Qué quieres?
que yo haga. Revisa tus oraciones, revisa tus peticiones de oración. Si tan solo le dijéramos al Señor esta petición: Señor, usa mi vida para glorificarte, ¿qué diferencia haría en nuestras vidas? Eso mostraría que tenemos los ojos puestos en Cristo. Colosenses dice: si habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, no en las de la tierra. Sirve a Cristo, ejerce el don que Dios te ha dado. Sirve a Cristo, porque es la única evidencia de santidad, de obediencia, de salvación. ¿Cómo? Con gozo, con alegría, con sinceridad, no con apariencia religiosa, con sinceridad. Sirve a Cristo donde te tenga, en el rol que te ha dado, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como jefe, como empleado. Sirve a Cristo. El mundo necesita ver la diferencia que hace Cristo en la vida de sus redimidos. Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que agradaba a los gentiles. Versículo 12: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. En el original hebreo la palabra honrad significa besar. Es un imperativo que tiene la implicación de besar a Cristo como señal de respeto, sumisión y adoración por ser la autoridad del creyente. Besad a Cristo. Reconócelo como tu autoridad. Sírvele como lo que es, el Rey de Reyes, que te ha permitido entrar en su reino. Besa a Cristo. Y aquí se nos muestra la urgencia del arrepentimiento, para que el Hijo, el Rey, no se enoje y perezcáis en el camino. La referencia en el camino es la referencia al estilo de vida, para que no aplique su justicia santa el Hijo, el heredero, el dueño de todo. Porque hay un tiempo de gracia, pero hay un tiempo de juicio. Si desprecias la gracia, no queda más que el juicio. Si no nos arrepentimos genuinamente, enfrentaremos el juicio del Señor. Y el juicio va a llevar a perecer al incrédulo, al falso creyente, al mentiroso, al hipócrita, al fariseo. Es un llamado a un genuino arrepentimiento. Bienaventurados todos los que en Él confían, los que confían en el Hijo. Felices por ser altamente favorecidos, todos, sin hacer distinción, los que confían en el Hijo. Y en el hebreo literalmente significa los que encuentran refugio en el Salvador. Los que encuentran refugio en el Salvador. Bienaventurado a quien Dios perdona sus pecados. No importa las circunstancias de vida. La salvación no es cambiar tus circunstancias de vida. La salvación implica el cambio de posición delante de Dios. Éramos pecadores condenados a la muerte, culpables. La gracia de Cristo nos transformó. Y hoy somos declarados inocentes, sin deuda, porque Él, Cristo, pagó la deuda. Pero la salvación cambió nuestra posición delante de Dios. No cambió mi negocio, no cambió mi matrimonio, no hizo más obediente a mi hijo, pero perdonó mis pecados. Hoy la iglesia quiere cambio de circunstancias, pero no cambio de corazón. Arrepiéntete y sé dichoso, porque Dios ha perdonado tus pecados. Confiar en Dios es colocarse bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su dirección.
y seguirlo. Bienaventurados todos los que confían en el Hijo. Esta declaración es una puerta abierta a la esperanza para el pecador, para nuestro hijo inconverso, para nuestro esposo, para nuestra esposa incrédula, para nuestro amigo, para nuestro compañero de trabajo. Cristo es la esperanza. Pero yo, como creyente, tengo que vivir el Evangelio. Tengo que mostrarle el Evangelio. Hablar menos y obedecer más. Cristo es la esperanza para un mundo que vive dándole la espalda. La iglesia necesita despertar, la iglesia necesita cumplir la gran comisión, la iglesia necesita mostrar la transformación, la santidad con la que Dios nos ha vestido. Hay creyentes que no viven la victoria de Cristo. El genuino creyente es más que victorioso, porque Cristo vence al pecado, a Satanás y a la muerte. Porque Cristo vence al mundo. Cristo dijo a sus discípulos antes de enfrentar la cruz: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ante este mundo que hoy la iglesia vive, que la iglesia hoy enfrenta, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. Necesitamos fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. No vamos a salir a pelear contra los que ignoran o rechazan la gracia de Dios. Vamos a ir a compartirles el Evangelio, a darles testimonio de la victoria de Cristo, a que encuentren en Cristo la esperanza de que solo Él puede perdonar su vano, su pecaminoso estilo de vida. La iglesia confía en Cristo. Cristo confía en su iglesia para que cumpla su palabra. La victoria de Cristo es segura, pero la batalla del creyente también. La victoria de Cristo es segura. Peleemos, luchemos, guerremos la buena batalla para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Oremos, hermanos. Dios bendito, te alabamos y te bendecimos y agradecemos la revelación de tu palabra. Tú eres el vencedor. No hay nada que se oponga a ti. Tú eres el Rey eterno, el Santo. Tú eres el victorioso. Tú eres el misericordioso, el que con su gracia, con lazos de amor nos has traído a tu presencia para perdonar nuestros pecados, para darnos vida eterna. Nos has dejado tu palabra. Tu Santo Espíritu mora en cada uno de tus hijos para hacer tu voluntad. No necesitamos nada, lo tenemos todo. Señor, quita de nosotros la pereza espiritual, quita de nosotros el temor y danos un corazón valiente, porque solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Danos la sabiduría para cumplir la gran comisión. Danos el amor por los perdidos. Danos el poder de ser un instrumento en tus manos para compartir el poder del Evangelio y así honrar tu nombre. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanos.